Muy buenas noches, donde es de noche. Muy buenas tardes, donde es de tarde aún. Bienvenidos al primer conversatorio del año 2023, auspiciado por ILFIS. Les habla el ingeniero Luis Ibirma, desde Caracas. Y en esta oportunidad, bueno, antes que nada, saludos a todos. Un feliz año a todos los presentes. Espero que este año sea provechoso para todos. Y antes de comenzar, como siempre, los que son habituales en estos conversatorios ya lo saben, mantengan sus micrófonos apagados, por favor, para no interrumpir al expositor. Por acá veo personas que son habituales acá, a los cuales les quiero enviar también un afectuoso saludo, que siempre son consecuentes en estos conversatorios. El conversatorio de hoy, como todos saben, tiene que ver con los sistemas de detección y alarma y tiene por título Justificación de uso y diseño de un sistema de detección y alarmas de incendio. Y estará a cargo del ingeniero José Prada, que es un experto en la materia, muchos de ustedes lo conocen, un especialista en todo lo que es sistema de detección y alarma contra incendio, y que va a exponer parte de los conocimientos que él tiene en esta materia. Así que préstenle mucha atención para que, bueno, mejoren, eleven su nivel de conocimientos en la materia. Y si tienen alguna pregunta, la pueden ir escribiendo en el chat de acá del conversatorio, o la pueden escribir en el chat del grupo de Telegram, que al final se les va a dar respuesta a esas preguntas. ¿Ok? También al final, una vez que termine el ingeniero Cepeda con su exposición, se les puede dar la palabra a alguno que quiera dirigirse directamente a viva voz a hacer la pregunta. ¿Está bien? Bueno, sin más preámbulos, los voy a dejar con el ingeniero José Prada para que comience su exposición y por favor, repito, mantengan sus micrófonos apagados. ¿Ok? Y si van a tener los videos en la cámara abierta, por favor vigilen lo que están presentando para evitar inconvenientes. Este programa va a ser grabado, como todos, y luego va a ser subido en el canal de YouTube, para que los que quieran volver a verlo, lo vean, y para los que no están presentes también. ¿Okay? Así que vigilen lo que proyectan en sus cámaras. Sin más, José, te dejo la palabra. Adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, gracias por su presencia. Como dijo el ingeniero Ibirma, pues aquí hay personas asiduas a las cuales pues le agradezco su presencia, así como el ingeniero Eduardo Villafuerte. Tenemos pues el honor de contar acá con el ingeniero José Aníbal Castillo, que es un co-consultant panameño con el cual a veces le hago preguntas difíciles. Jesús Díaz, que es uno de nuestros instructores. Luis Fernando León, querido amigo. Sigo mejor, Luis Fernando, gracias a mi Dios. Marco Díaz, entre otros. Entonces, bienvenidos todos acá. Muchísimas gracias por José dedicarle. Steve. José Steve también está. Silvio Rodríguez, pero Silvio Rodríguez era cantante, ¿no? Este es otro. Bueno, este es otro. Listo. Entonces, pues le agradezco su presencia. Antes de comenzar, pues, el tema que vamos a tocar hoy, yo creo que la presentación es larga, y entonces, pues, probablemente no alcance los 2 días, perdón, no alcance el tiempo previsto para hoy, ¿ok? Entonces, pero yo creo que no habría ningún problema en continuarla en otra oportunidad, y tratamos de darle ¿cómo se llama eso? Como una La división, segunda parte. una segunda parte, ¿sí? ¿Ok? Para no estresarme, recuerda que no puedo estresarme ni hablar mucho, ¿no? Bueno, dale hasta Entonces, donde puedas. antes de comenzar, quería, pues, comentarle que esto que vamos a hablar hoy forma parte del curso de
detección de incendios que ofrecemos nosotros, con el cual pues muchas personas que no sabían absolutamente nada de detección de incendios, pues aprendieron, y muchos, inclusive conocidos nuestros, afirman que eso le ayudó mucho, sobre todo en la época post-pandemia, donde se perdieron muchos trabajos en el área donde ellos estaban, ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, arquitectos. Entonces, les recomendamos el curso de detección de alarma de incendio, y de hecho lo que vamos a hablar hoy tiene que ver un poquito con una de las módulos que se ven en el curso, que es el módulo 5. Obviamente lo que vamos a tocar acá es bastante simplificado, pues por el tiempo, pero sí, pues les recomiendo a todos aquellos que estén interesados, pueden consultar. Yo les estoy dejando el enlace por acá por el chat. Igualmente pueden contactar a nuestra querida Zuli Silva, que con mucho gusto por este WhatsApp que le estoy pasando acá, le puede atender y le puede ayudar si están interesados en darle continuidad al resto de los temas que nosotros tratamos acá. Igualmente le invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde hay, no solamente están estos videos de los conversatorios, sino adicionalmente a eso muchos otros temas. Inclusive hay personas que han hecho tesis de grado solamente viendo los videos que están en nuestro canal, que son totalmente gratuitos. ¿Okay? Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y vamos a comenzar con lo que vamos a hablar hoy. En unos minutos enciendo la cámara para que nos veamos. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a hablar sobre la justificación de diseño de sistemas de detección y alarma. Como dijo el ingeniero Ibilma, pues la idea es que yo hable un poquito de estas cosas. Me voy a estar pasando eventualmente para el navegador, me voy a estar pasando para el, ¿cómo se llama esto? Para el lector de PDF, y al final podemos atender las preguntas, pero vayan dejando las consultas o las preguntas sobre lo que vamos hablando, y al final no solamente damos respuesta a las preguntas, sino que también abrimos los micrófonos. Entonces, vamos a comenzar con esto hoy. Entonces, el porqué del conversatorio es porque siempre nos hacen ciertos tipos de preguntas en los chats, y cuando ciertas preguntas las hacen con mucha redundancia, nosotros decimos, pues esto puede servir como un tema de un conversatorio. Un error que cometemos los que sabemos algo de esto, yo no me considero un experto, me considero una persona que sabe algo de esto, poquito de esto. Uno de los errores que cometemos los que medios sabemos algo, es que trivializamos las cosas, ¿ok? Y nos parecen evidentes. Entonces, hay cosas que tenemos que aprender a hacer bien desde el principio, ¿ok? Y una de ellas es desmitificar algunos errores que se cometen a veces en el proceso de detección. El proceso de detección de incendio, como mencionaba al ingeniero Birma antes de comenzar la actividad, desafortunadamente ha sido trivializado por muchas personas. Le tienen menos miedo que a la parte de rociadores o hidráulica o sistema de extinción, y entonces muchas personas pues se meten a diseñar sin siquiera saber lo básico de esto. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que pues diseñan sistemas que no tienen los niveles de desempeño que se requieren. ¿Ok? Entonces, una de las preguntas comunes que normalmente surge, que muchas personas hacen, están asociadas a qué debe ir en una determinada instalación. ¿Ok? Entonces, las siguientes preguntas son muy comunes cuando alguien comienza a diseñar de mala manera, de la forma inadecuada, sistemas de detección y alarma. Todos están viendo la presentación, ¿no? Estoy aquí hablando, me que. ¿Ok? Entonces, una de ellas Sí, es sí, sí se ve eso. O sea, sí okay, se ve. una de ellas es qué tipo de detección debe instalarse en esta ocupación, donde esta ocupación puede ser cualquier cosa. ¿Ok? No, que estoy trabajando en una planta de fábrica de muebles. ¿Qué tipo de detección debe instalarse en esta ocupación? O estoy en una escuela. O la pregunta al revés, ¿será que puedo omitir los detectores acá en esta ocupación, en este parqueadero? ¿O en qué parte de la norma? Y hablan de la norma como si fuera algo único, cuando son muchas las normas y códigos. Y entonces dicen,
¿En qué parte de la norma dice que yo puedo dejar de colocar detectores si pongo rociadores? ¿Okay? ¿Qué tipo de detector se puede instalar en esta área? ¿Okay? Esto también es muy común. ¿Puedo omitir los detectores de humo en esta área con rociadores? ¿O en qué sección, y esta es la más recurrente, en qué sección de la NFPA 72 me dice qué tipo de detección debe ir en esta ocupación? Que es, digamos, pues la solución al problema, ¿no? Todas las ecuaciones. Te ponen un sistema de ecuaciones de n variables y entonces quieres que tú le respondas las n variables. Obviamente muchas personas se molestan cuando yo le hago la pregunta fundamental. ¿Para qué usted quiere detectar? ¿Qué va a hacer usted con la detección? No, es que eso me lo piden. Entonces, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es establecer las aclaraciones esenciales. ¿Okay? Y estas aclaraciones esenciales son supremamente importantes para poder entender algunas de las cosas que vamos a discutir en esta hora. Si no alcanza la hora, pues simplemente continuamos, no sé si el martes que viene o el próximo conversatorio, pero bueno, vamos a ver si se puede el martes que viene. Entonces, ¿cuáles son las aclaraciones esenciales que tenemos que tomar en cuenta? La primera y más importante, ¿ok? La primera y más importante es el tipo de inicio, ¿ok? El tipo de inicio. Entonces, en este sentido, cuando se menciona detección, no necesariamente se refiere a detección automática. Eso es una mala misconception, una mala concepción, un error que existe en la mayoría de las personas novicias, ¿ok? Entonces, cuando se menciona la palabra detección, no necesariamente se refiere a detección automática. ¿Ok? Podemos tener detección automática, que es la de los detectores, normalmente detectores puntuales de humo, que es lo que la mayoría utiliza, o detectores de humo. Como también detección manual, que son las estaciones manuales, o lo que llamaríamos inicio manual. ¿Ok? En este caso, detección manual sería más bien detección humana e inicio manual. Y también una detección que sería inicio a partir de la supervisión de rociadores y otros sistemas de supresión. ¿Eso qué quiere decir? Que hay básicamente tres tipos de inicio, y estos tres tipos de inicio, de hecho, de alguna manera están asociados a los tipos de inicio que considera la NFPA 101 en la sección 9, en el capítulo 9, artículo 9.6, si no me recuerdo. De todas maneras, aquí está Aníbal, que se sabe todas las normas de memoria y cualquier cosa. Mira, Prada, esa está mal. ¿Ok? Entonces, el otro es que el concepto correcto es inicio o inicialización, que puede ser automática, manual o por supervisión. Entonces, el proceso de las variables de entrada al panel de detección, ¿ok? Que generan eventualmente una alarma. Vamos a llamarlo inicio o inicialización. Y hay tres tipos, ¿ok? Está la inicialización automática, que son las de los detectores automáticos, del tipo que sea. La inicialización manual, que tiene que ver con las estaciones manuales. Y la inicialización por supervisión de sistemas de extinción o supresión, que básicamente son supervisión de rociadores. ¿Qué supervisamos los rociadores? Los flow switches, ¿okay? Los switches, los interruptores de flujo. Pero también, dependiendo del tipo de sistema, pudiésemos estar supervisando la activación de un sistema de agente limpio o la activación de un sistema de espuma, etc. ¿Okay? Entonces, esa es la primera aclaración esencial. La otra aclaración esencial es el tipo de notificación. Yo no voy a entrar en detalles ni profundidades de los aspectos de lo que es la notificación, cómo se lleva a cabo la misma dentro de la NFPA 72. Vamos a tratar de aterrizarlo un poco al común, a las cosas comunes que manejamos mucho de nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de notificación, muchas personas piensan que notificación necesariamente es una alarma audible y luces estroboscópicas que se activan en toda la ocupación, no importa la ocupación que sea. ¿Ok? Entonces, la notificación no necesariamente es notificar a todos los ocupantes. ¿Ok? Entonces, dicho de otra manera, cuando se menciona la palabra notificación, no es necesariamente a todos los ocupantes en todas las áreas, porque pudiésemos tener una notificación sectorizada, ¿ok? O en toda la ocupación a los ocupantes. Notificación sectorizada se refiere a que cuando es impráctica la evacuación, ¿ok? De una edificación, por la razón que sea, pudiese no necesariamente notificarse a todos los ocupantes de todos los pisos de todas las áreas. Casos como este, pudiésemos nombrar un edificio de gran altura, es un caso,
una instalación hospitalaria sería otro caso, o una empresa, una industria muy grande con muchos procesos, o que tienen procesos de BPM, donde no puede estar saliendo la gente y entrando a cada rato. Entonces, pudiésemos hablar de una notificación sectorizada o en toda la ocupación a los ocupantes. Pero también pudiésemos tener una notificación privada al personal de seguridad. Es decir, la alarma que ocurriese no se notifica a los ocupantes, sino a los vigilantes, ¿okay? En un centro de control, ¿okay? O en un sitio constantemente atendido. Pudiese hacer una notificación privada. Como también pudiese ser una notificación a un ente externo a las instalaciones protegidas, que pudiese ser una central de alarmas, en otros países pudiese ser bomberos, etcétera. Y a eso le pudiésemos llamar supervisión remota. ¿Okay? Esta supervisión remota es una forma de notificación en la cual no se entera eventualmente ni siquiera los ocupantes, sino que son notificados terceros que toman acciones sobre lo que se está haciendo. Entonces, cuando hablamos de notificación, no necesariamente la notificación es a todos los ocupantes en todos los sitios, ni necesariamente tiene que ser a todas las personas. Pudiese ser solamente al staff. ¿Ok? Muy bien. Me disculpan cualquier ruido, pero bueno. Estoy aquí ahorita por la hora en mi casa. Igualmente, lo que es la arquitectura estándar. ¿Ok? Una aclaración esencial. Detección no siempre implica inicio automático. ¿Ok? Eso es lo primero. No siempre implica inicio automático. El inicio automático puede ser por detectores o supervisión de otros sistemas automáticos. ¿Ok? La notificación no necesariamente es a todos los ocupantes. Y el diseño del sistema siempre se va a ver afectado por las condiciones ambientales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando empezamos a diseñar el sistema de detección, nosotros vamos a hacer un proceso top-down. Si hacemos un diseño prescriptivo, lo vamos a hacer basado en códigos que nos van a llevar a ciertas normas. Y eventualmente, después que tengamos nosotros ya más o menos creado la arquitectura del sistema, entonces en ese momento es que nosotros vamos a hacer las afectaciones que corresponden al sistema por las condiciones ambientales. Entonces, como una resolución final del tema, de detección automática no necesariamente es detección de humo, que también es otro error. Entonces, mucha gente me dice, mire, pero es que a mí aquí en Uruguay me piden que en los silos yo tengo que colocar detector de humo. ¿Pero dónde? Pues en los silos, no, pero no puedes colocar detectores de humo en un silo. O he visto diseños hechos por empresas, pues, solventes, que son conocidas, que han colocado detectores de humo normales en plantas de cemento, en cerealeras. Y obviamente el detector no es capaz, no es prudente colocarlo ahí. Entonces, estas son las aclaraciones esenciales o aclaratorias, como lo quieran decir. ¿Ok? Perdón. La otra aclaración esencial son las 3 preguntas y la caracterización de la ocupación. Este término caracterización es un término personal, no es un término que pues está en alguna parte de alguna norma. Y se refiere a lo siguiente. ¿Okay? Entonces, todo proceso, agradezco por favor que se silencien las personas que... ¿Verdad que eso estábamos hablando? ¿Aló? Entonces, el proceso de diseño de un sistema de detección siempre va a ser top-down. Es decir, debemos ir de lo particular, de lo general a lo particular. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y el primer paso del diseño es lo que vamos a llamar la caracterización. Esa caracterización no es más que definir las características que debe tener el sistema de detección en función de algunos criterios. Aquí vamos a tratar uno básico, que es el criterio prescriptivo, y vamos a mencionar en forma superficial otros eventuales criterios. Obviamente no podemos profundizar. Entonces, la caracterización no es un concepto clásico, es un término que yo uso para referirme a los estudios previos que deben hacerse antes de establecer la propuesta de estrategia del sistema de detección. Fíjense ustedes los términos que estoy utilizando. Cuando usted hace un diseño de un sistema de detección, usted termina estableciendo una estrategia.
Y esa estrategia es la que usted tiene en su mente y va a tratar de explicarle a la autoridad competente en función de varias cosas. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos y que es esencial es ¿cuál es el propósito del sistema de detección? Mucha gente empieza a diseñar sin saber cuál es el propósito del sistema de detección. Y por eso muchas personas cuando empiezan a diseñar preguntan cosas como que ¿qué detección debe llevar esto? Sin hacer ningún tipo de análisis, porque desafortunadamente nosotros aprendemos esto al revés. Aprendemos primero a diseñar los sistemas y después que empezamos a involucrarnos con conceptos como riesgos, ¿sí? Requerimientos, dificultad de evacuación, tiempos de descarga y todas esas cosas. Entonces, cuando uno define el propósito del sistema, pudiese haber un requerimiento, un cumplimiento de código u otros requerimientos. ¿Ok? U otros requerimientos. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de otros requerimientos, pudiesen estar ocurriendo cosas como análisis de riesgo, evaluaciones de peligros, densidad de ocupación de la edificación, dificultad para la evacuación, o requerimientos de una aseguradora o requerimientos de otras normas o códigos. ¿Ok? Esto establece el objetivo de la detección. Una vez que yo establezco el objetivo de la detección, es ahí donde yo me pregunto qué debo detectar. ¿Y cuál es el objetivo de la detección? Pueden haber varios objetivos. El objetivo esencial y hacia donde nos llevan la mayoría de los códigos es simplemente la preservación de la vida. Pero pudiese también incluirse la preservación de los bienes, la disminución o el control del lucro cesante, protección de acervo cultural, control ambiental, etc. Entonces, una vez que yo establezco el objetivo de la detección, yo veo que debo detectar. ¿En función de qué? De varias cosas. ¿Ok? Cuán prudente o conveniente es detectar en cierta fase el incendio por las razones que sean. No siempre, también es un error pensarlo, no siempre, mientras más sensible es el sistema de detección, es mejor. Eso depende del ambiente donde está y de lo que se busca con la respuesta de las personas que están ahí. Luego hay que determinar la acción y ahí es la pregunta, ¿qué hago con lo detectado? Muchas personas preguntan, ¿qué detector debo colocar aquí en una planta procesadora de alcohol? Ajá. ¿Pero qué va a hacer con la detección? ¿Va a evacuar o va a aplicar un supresante? ¿Ok? Entonces, en función de eso, la estrategia de detección cambia notablemente. Todos estos conceptos y estas tres preguntas, ¿cuál es el propósito de la detección? ¿Qué debo detectar y qué hago con lo detectado? Son las tres preguntas fundamentales que debemos hacernos todos cuando estamos en un proceso de diseño. Y todos estos análisis previos es lo que nosotros llamamos caracterización de la ocupación, o que yo llamo caracterización de la ocupación. No se puede proceder a hacer un diseño sin tener claro esto. Llegar, agarrar un plano de AutoCAD y pegarle circulitos, bueno, ahorita son unos, ¿qué? Hexágonos, 1, 2, 3, 4, 5, hexágonos. Hexágonos por los detectores y estaciones manuales así, boleado, como decimos acá en Colombia, eso no es diseñar, eso es dibujar. ¿Ok? Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el cumplimiento de código y eso sería, digamos, la justificación de diseño de muchos de los sistemas de detección que nosotros hacemos. Y al final, como para matizar un poco, pues vamos a hablar de otros criterios que se pudiesen utilizar. Pero lo que esencialmente vamos a trabajar acá es lo que tiene que ver con el cumplimiento del código. Muy bien. Entonces, yo digo mucho entonces, me disculpo, ¿no? Es una muletilla que no he podido cambiar, voy a tener que aprender. Entonces, una pregunta que siempre hacen la gente es, ¿dónde dice la NFPA 72 tal cosa? Referentes a los diseños de los sistemas. Y sobre todo acá en Colombia, que desafortunadamente la NSR10 manda a diseñar los sistemas por la NFPA 72 y la NFPA 72 no trae información al respecto. Entonces la NSR10 a veces dice cómo debe ser el sistema, pero a veces no lo dice y le echa directo el muerto a la NFPA 72. ¿Okay? Entonces, una pregunta que mucha gente dice, ¿dónde dice la NFPA 72 qué tipo de detección debe llevar un colegio? Pues eso nunca va a aparecer en la NFPA 72. ¿Okay? ¿De acuerdo? La misma NFPA 72 establece que este código establece los niveles mínimos. Este código establece niveles mínimos requeridos de desempeño, grado de redundancia y calidad de la instalación. Fíjense ustedes que establece son requerimientos o requisitos del diseño y la instalación del sistema. Sin embargo, no establece los métodos únicos mediante los cuales se deben alcanzar los requisitos anteriormente mencionados.
Esto está en la NFPA 72-2019 en español. ¿Ven? De igual manera, en los anexos, en la sección 124 dice, no se interpretará que este código requiere un nivel de protección mayor a aquel que de otro modo sería requerido por el Código de Construcción o de Incendios vigente. Y la aclaratoria que se hace, fíjense usted que esto tiene un asterisco en la sección A124, es la intención del presente párrafo, es dejar en claro que los requisitos de protección derivan del código aplicable de incendios o del edificio y no de la NFPA 72. Es decir, en la NFPA 72 no vas a encontrar una correlación entre el tipo de edificación y el tipo de detección o la estrategia de detección recomendada o sugerida que usted requiere para el diseño. Entonces, lo primero que tenemos que saber, todos los que están acá, sépanlo o no lo sepan, los que lo saben, pues, están acá honrándome con su presencia, los que quieren aprender, me están honrando con el querer aprender a hacer las cosas bien. En la NFPA 72 no aparece ninguna información de esa correlación biunívoca entre el tipo de edificación y lo que se debe instalar. Eso aparece en un código. Hay varios códigos, muchos códigos. ¿Ok? Acá yo les muestro ejemplos de código donde está, por ejemplo, la NFPA 101, que es el Life Safety Code o el Código de Vida, Seguridad de Vida. El International Building Codes, que es un código de construcción de edificaciones nuevas que se usa en Estados Unidos y del cual se derivan muchos códigos de construcción de muchos estados. Pero también hay otros ejemplos de códigos o similares decretos que actúan como códigos de incendio, códigos de edificación, que se utilizan en muchas partes de Latinoamérica, como por ejemplo la NSR10, la COVENIN, la A130 o 103 de Perú, entre otros. Hay algunos países que simplemente adoptaron las normas NFPA, creo que Panamá es un caso, creo que Costa Rica es un caso, pero recuerden que pues yo no me sé todo, ustedes me pueden corregir, y en esos casos pues solamente se buscan los requerimientos en la NFPA 101 en el Código de Construcción. Pero entonces, los requerimientos de detección en este caso, o cómo deben ser los mínimos requisitos o las características mínimas de la arquitectura del sistema de detección, están en los códigos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la ventaja y limitaciones de los códigos americanos o similares? Ok, entonces, las primeras ventajas que tienen estos códigos, como la NFPA 101, que es un código de vida, o el IBC, que es un código de construcción, es que son claros en las definiciones y requisitos. Están orientados a la protección de vidas y son ampliamente aceptados en la mayoría de los casos. A veces pasa que, por ejemplo, en países como en Colombia, pudiese salir un purista y decir pues, que aquí no son obligatorias la aplicación de la NFPA 101 y por ende no se puede utilizar como referencia. Entonces lo que se busca es que cuando hay insuficiencia de la norma local, pues se le propone a la autoridad utilizar una norma externa como la NFPA para fines del establecimiento. ¿Ok? De acuerdo. Manfred dice que hay problemas de conexión. Yo no sé si tengo problemas de conexión porque yo tengo 3 conexiones a internet y cuando yo hago estos conversatorios las 3 fallan. ¿Ok? Pero entre las desventajas o limitaciones que tienen estos códigos, que también sucede, es que solo aplican para edificaciones comunes en su interior. ¿Qué son edificaciones comunes? Pues hoteles, residencias, escuelas, hospitales. ¿Ok? Y entonces mucha gente a veces me pregunta, mire, pero ¿qué tipo de detección debería colocar yo en esta refinería? No, pues, ¿qué NFPA habla de las refinerías? Ninguna. ¿Ok? ¿Cómo hago yo para hacer la notificación en los patios de la industria? No sé. Bueno, yo sí sé, pero no hay una NFPA que hable del tema porque si tú revisas la NFPA 72, sobre todo el handbook, te va a decir que la notificación es para evacuar a los ocupantes, no tiene nada que ver con la parte de afuera de la edificación. Entonces, es una limitación que tiene. Lo otro es que solo están orientados a la protección de vidas. ¿Ok? En algunos casos, como por ejemplo en la NFPA 101. Y a veces no aplican localmente. ¿Okay? De hecho, puedo equivocarme, la NSR10 no menciona la NFPA 101,
en la parte de incendios. ¿Ok? Entonces, vamos a introducir a uno de los códigos que nosotros podemos utilizar para buscar, y esto lo estoy usando así porque, pues, como hay personas de varias partes del mundo, de varias partes de Latinoamérica, para introducirles el concepto. Luego, la idea es, explicándole cómo funciona el concepto en la 101, el concepto en la IBC, y en un par de normas locales, pues ustedes extrapolen esto a sus normas locales, y eventualmente a la NFPA 101. Obviamente no pretendo dar una clase en NFPA 101 porque A, no soy experto en la NFPA 101, B, no hay tiempo para eso. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, cuando trabajamos con la NFPA 101, tenemos el capítulo 6 y sus anexos, ojo con eso, muy importante, donde se habla básicamente de la clasificación de las ocupaciones, de las edificaciones. Esas clasificaciones son básicamente por características que las definen en función de posibilidad, densidad ocupacional, dificultad de evacuación y riesgos inherentes. Recuerden que la clasificación de riesgo de la NFPA 101 es diferente de la de otras normas para que no cometan el error de usar esa clasificación en otras aplicaciones, y los que se llaman riesgo de contenido. ¿Ok? Entonces, en función de esas tres variables, el capítulo 6 reúne grupos de ocupaciones en ciertas y determinadas clasificaciones. Entonces, cuando hacemos la clasificación de las ocupaciones por el capítulo 6, podemos tener o que la clasificación nos da una clasificación exacta, ¿ok? Una clasificación exacta, o tenemos que hacer una clasificación por analogía. ¿Qué significa clasificación exacta? Pues que tuvimos la buena suerte que lo que andábamos buscando está en la lista de ocupaciones de la definición. Y cuando no aparece, pues tenemos que sentarnos a leer la definición y entonces hacerlo por analogía. Una vez que usted tiene claro cómo es la ocupación, bien sea antes o después, pues como va en secuencia los capítulos, sería después, yo recomendaría que lo hagan antes. Para lo que nos atañe a nosotros, está el capítulo 9, sección 9.6, donde se describe cuáles son las características que deben tener los sistemas de detección. Si ustedes van al capítulo 9, pues ahí habla de todos los sistemas y los medios de protección, pero lo que nos atañe a nosotros es la sección 9.6. Y ahí, hoy vamos a hablar solamente, aunque se tocan otros temas, de lo que es la parte de inicio y la parte de notificación. Pero hay otros aspectos como la comunicación de los sistemas, si hay notificación con voz, sistemas de emergencia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y luego, dependiendo de la clasificación del capítulo 6, nosotros vamos a los capítulos 12 al 43, donde están las ocupaciones que estamos estudiando, tanto nuevas como existentes. En los ejercicios que vamos a hacer hoy, nos vamos a centrar solamente en los nuevos. ¿Ok? Sin embargo, cuando la edificación es existente, pudiese tener un requerimiento diferente al nuevo. ¿Ok? Dependiendo de la edición, dependiendo de la edición de la 101. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que nos interesa es la parte del capítulo 9, sección 9.6. ¿De acuerdo? Entonces, entendiendo la NFPA para nuestros fines, fíjense ustedes que la NFPA 101, de acuerdo a ¿cómo se llama esto? A esta definición, en el título 111, establece que el código incluye aquellos aspectos de la construcción, protección, ocupación necesarias para minimizar el peligro para la vida humana causado por el efecto del fuego, incluyendo el humo, el calor y los gases tóxicos. Entonces, fíjense ustedes que este código está enfocado a minimizar el peligro para las personas que están dentro de la ocupación. ¿Ok? ¿De acuerdo? Otras consideraciones relacionadas con el fuego que están en la sección 114 nos dice que el código incluye otras consideraciones que son esenciales para la seguridad humana, al reconocer el hecho de que la seguridad de la vida humana es más que un asunto de egreso. Entonces, si captamos la idea, la NFPA 101 en la parte del alcance, el scope, que está en el capítulo 1, en esencia nos habla de que es una norma que está orientada a prever todo lo que esté a su alcance para garantizar la seguridad humana o la seguridad de la vida. Y en la sección 1.2 establece el propósito, es proveer los requisitos mínimos con la debida consideración a la función, no me gustan las traducciones en español de la norma, pero bueno,
para el diseño, funcionamiento y mantenimiento de edificios y estructuras para la seguridad de la vida humana contra el fuego. Entonces, si nosotros establecemos como un objetivo de protección la vida o la seguridad humana y vamos a hacer un diseño prescriptivo para una ocupación, eventualmente la NFPA 101 me sirve como un comienzo, ¿ok? Para establecer la estrategia que voy a hacer. Luego está el capítulo 6 y en el capítulo 6 nosotros vamos a tener la parte de la clasificación de las edificaciones. Acá estoy citando un ejemplo, la sección 1.2, el de reuniones públicas, ¿ok? Y nos pide el de reuniones públicas para conocer los requisitos, hay que ir a los capítulos 12 y 13, ¿ok? Donde hablan de los requerimientos para existentes y nuevos o edificaciones, ¿ok? Fíjense ustedes que la definición me dice que la ocupación para reuniones públicas, ¿ok? Es aquella que es utilizada para reunir a 50 o más personas para deliberación, culto, entretenimiento, comida, bebida, diversión, etcétera, o utilizada como edificio de diversión, independientemente de su carga ocupante. Es decir, que nosotros podemos tener un sitio de reunión cuando tenemos a más de 50 personas para fines de, por ejemplo, una iglesia, entretenimiento, comida, etcétera, o cualquier edificio, independientemente de sus cargas ocupantes, donde lo usemos como área de diversión. Es decir, que un salón social de un edificio acá en Colombia tenga una densidad ocupacional de 20 personas, un salón de fiesta de 20 personas, una discoteca de 20 personas pudiese ya considerarse un lugar de reunión pública. Piensen ustedes que en el caso de la reunión pública, en la sección 6121, me lleva con un asterisco a los anexos. Entonces aquí en los anexos me muestran unos ejemplos, ¿ok? Unos ejemplos posibles de lo que considera la NFPA 101 que pueden clasificarse como áreas de reunión pública. Entonces tenemos salones para reuniones, auditorios, pista de bolos. Sala de conferencia en Venezuela, eso no suena bien. Gimnasio, biblioteca, etc. Entonces, cuando yo clasifico por la NFPA 101, entonces yo voy al capítulo 6, busco las definiciones del capítulo 6 y busco en las anexos y ahí trato de ubicar, o bien sea por la definición, o bien sea por clasificación exacta, lo que yo ando buscando. ¿Ok? Para clasificarlo. Otro ejemplo de clasificación de ocupación, ¿ok? Es la ocupación mercantil. No voy a poner aquí todas las posibles clasificaciones. Entonces, la ocupación mercantil me dice que para conocer los requisitos vaya a los capítulos 36 y 37, y aquí me define ocupación mercantil, ocupación utilizada para la exhibición y venta de mercancías. Y aquí me dan unos ejemplos: grandes tiendas, farmacias, restaurantes para menos de 50 personas, centros comerciales, supermercados. Fíjense ustedes que aquí hay un detalle que vale la pena puntualizar, que no se me olvide, que me dice que para la parte mercantil me dice que las instalaciones de oficinas, almacenamiento y servicios incidentales a la venta de mercaderías ubicadas en el mismo edificio deberían ser consideradas parte de la clasificación de las ocupaciones mercantiles. Porque esto a veces suele ser un truco que utilizan muchos diseñadores de buscar separar, si aunque así no fuese correcto, las oficinas dentro de una industria, por ejemplo. Entonces, toda industria o fábrica tiene unos edificios administrativos, entonces tratan de separarlo del riesgo y aplicarle los requerimientos que aplican para las oficinas. Entonces, ahí hay que hacer primero un análisis en función de que si es una ocupación mixta, ¿ok? Que comparte o no, bueno, me puedo estar equivocando en la definición. Una ocupación mixta donde se comparte o no las mismas vías de escape. ¿Okay? En cuyo caso, pues si no hay una separación entre esas dos ambientes y no hay una segregación de un tipo de ambiente respecto a otro, pues todo eso pertenece a un mismo riesgo. ¿Okay? Entonces las oficinas dentro de una industria pues se deben tratar como si fueran una industria. ¿Ok? Salvo que tenga pues condiciones en que se puedan segregar. Pero fíjense usted que por lo menos en la parte de ocupación mercantil, específicamente, la norma recomienda que deberían ser consideradas parte de la clasificación todas aquellas oficinas, almacenamiento y servicios que están ahí.
Otro ejemplo de clasificación de ocupación sería el de ocupación de almacenamiento. Entonces, piensen ustedes que en la sección 6.1.13 nos dice que para el almacenamiento hay que ir al capítulo 42 porque no existe discriminación entre existente o nuevo. Y la definición me dice que es la ocupación utilizada principalmente para el almacenamiento o cobijo de bienes, mercaderías, productos o vehículos. Y eso implica que ahí tendríamos, entre otros, frigoríficos, interesante, ¿no? Las cavas frigoríficas, terminales de flete, elevadores de granos, hangares, estructuras para estacionamientos, terminales de camiones y marítimas, depósitos, warehouses, bodegas acá en Colombia, galpones en Venezuela, ¿ok? Y el comentario que hacen en la sección de anexos es que las ocupaciones para almacenamiento se caracterizan por la presencia de una cantidad relativamente pequeña de personas en proporción al área. Entonces, también es interesante esta nota que se hace en los anexos, porque muchas personas dicen, pues aquí tengo una bodega de 10.000 metros cuadrados, ¿qué tipo de detección le tengo que colocar? Pues probablemente por la NFPA 101 no requiera detección automática. ¿Pero por qué? Eso es una locura. De esas cosas que se ponen a veces los vendedores, que son los que quieren sembrar detectores en todas partes. Porque, ¿qué mencionaba yo inicialmente? Que las clasificaciones de los establecimientos, de las edificaciones por el NFPA 101, y muy parecido para el IBC, se basan en tres aspectos, y uno de ellos es la dificultad de la densidad ocupacional y otro la dificultad de evacuación. Normalmente en una bodega o en un almacén, no confundir almacén, las personas de Colombia con al costo o macro, cosas de eso. En una bodega hay pocas personas y mucha área, ¿ok? Entonces la evacuación es más simple, es mucho más sencilla. Y esa evacuación más sencilla, obviamente, quizás no requiera alertar tan temprano ciertas condiciones. También, que eso es algo que quizás veamos en el próximo conversatorio, si yo tengo personas presentes en un área, yo en esa área, no, si mi necesidad es evacuar, en caso de un incendio, pues en las áreas ocupadas no necesito detección automática. Y de hecho, el ingeniero Moncada Hijo escribió un artículo muy interesante que lo pueden conseguir en la NFPA Journal al respecto. ¿Ok? Entonces, es muy común pensar que en las oficinas, por ejemplo, donde hay personas, hace falta detectores automáticos. Si mi intención es evacuar a las personas que están dentro de una oficina, si las personas están, pues no hace falta colocar detección automática. Es algo pues, que podemos discutir y genera polémica y todo eso, sobre todo los que toman el curso. Entonces, una vez que nosotros tenemos las clasificaciones, ya sabemos de qué estamos hablando, deberíamos consultar la sección 9.6, aunque constantemente las secciones de detalles de las ocupaciones que están a partir del capítulo 12 te van a estar llevando a la sección 9, y en especial en nuestro caso la sección 9.6, pues ustedes le echan un ojo a la sección 9.6 antes de pasar a lo que son los requerimientos de detección que puedan exigir para la ocupación. Entonces, en la sección 9.6 se establece, en la sección 9.6, los sistemas de detección, alarma y comunicaciones de incendio. Entonces, nos dice, esto es una copia del código, es medio aburrido este conversatorio por esto. Las disposiciones de la sección 9.6 deben aplicarse solamente donde es requerido específicamente por otra sección de este código. Entonces, en las otras secciones de la 101 constantemente le va a decir, la detección tiene que ser por la sección 9.6 tal, tal, tal. La notificación tiene que ser por la sección 9.6 tal, tal. ¿Ok? Se requiere que el sistema sea un sistema de museo por la sección 9.6 tal, tal. ¿Ok? El bombero Manfred Santamaría, me suena ese Santa María. Los sistemas de detección, alarma y comunicaciones de incendio instalados para hacer uso de una alternativa permitida en este código deben considerarse sistemas requeridos y deben cumplir con las disposiciones de este código aplicables a los sistemas requeridos. ¿Ok? Igualmente, en la sección 9613, los sistemas de alarma de incendio requeridos por este código deben ser instalados, probados y mantenidos de acuerdo con los requisitos aplicables de la NFPA 70 y 72. Entonces, fíjense tú que salió a reducir la 72. Obviamente la 70, ¿por qué? Porque en la 70 hay un artículo especialmente
permiso. Aquí me dice que mi conexión a internet es inestable. ¿Están sintiendo algún problema con la comunicación? ¿Se está cortando la Sí, comunicación? se va un poco, pero ahorita está otra vez normal. Y les dije, ¿no? Que tengo 3 conexiones a internet y las 3 fallan cuando... Entonces, los sistemas de alarma de incendio requeridos por este código se instalan básicamente por la NFPA 72 y por el artículo referente a Fire Alarm de la NFPA 70. ¿Ok? Que es el 760, si no mal recuerdo. A menos que tales instalaciones sean instalaciones existentes, aprobadas, a las que debe permitirse continuar el servicio sin que se le aplique la retroactividad. ¿Ok? Entre otras cosas, de la sección 96 está la sección 962 que me dice la iniciación de la señal. ¿Ok? La iniciación de la señal me dice, donde lo requieran otras secciones de este código, la activación del sistema de alarma de incendio debe ocurrir mediante alguno o mediante la totalidad de los siguientes medios de iniciación, pero no debe limitarse a tales medios. Entonces, esas cositas que, ese picante que mete la norma como para no quedar mal con nadie, ¿no? ¿Ok? Una iniciación manual de la alarma de incendios, es decir, estaciones manuales. Detección automática, es decir, detectores puntuales de humo, calor, llama, etcétera, que aplique. Funcionamiento del sistema de extinción, que básicamente, o eventualmente switches de descarga de sistemas de supresión. ¿Ok? ¿Ok? Igualmente, en la sección 9.6 me hablan de la notificación a los ocupantes. Entonces, la notificación a los ocupantes está en la sección 963. Y nos dice que debe proveerse notificación a los ocupantes para alertarlos sobre un incendio u otra emergencia donde lo requieran otras secciones de este código. ¿Ok? Fíjense que si nosotros más adelante vemos el IBC, en el IBC es como que más restrictivo respecto a esto. Aquí nos dicen que debe proveerse notificación a los ocupantes donde lo requieran otras secciones de este código. Es decir, que si usted va a la sección 13 y le dice que la notificación debe ser a toda la ocupación, pues así debe ser. Pero si le dice que la notificación puede ser a unas áreas constantemente atendidas, pues no hace falta notificar a todo el mundo. ¿Okay? Buen audio, dicen por acá. Sí, aquí me dice que el sistema está inestable. ¿Ok? ¿De acuerdo? Fíjense ustedes que nos dice que la notificación al ocupante debe proveerse de acuerdo a 9633, a la sección 96312, a no ser que se disponga de otra manera de acuerdo a estos numerales. Fíjense ustedes que la sección 9635 nos dice que la señal de notificación, salvo que lo indiquen de otra manera estos numerales, a los ocupantes para evacuar deben ser señales audibles y visibles, de acuerdo a la NFPA 72 y a la ANSI A117.1. Pero también nos dicen en la 5.1 que no debe requerirse que las áreas no sujetas a ocupación por personas con problema auditivo cumplan con las disposiciones para señales visibles. Es decir, que no es obligatorio colocar necesariamente notificación visual en todas las áreas donde no se requiera, salvo que sea notificación en modo público, ¿okay? O salvo que en un área que se hace notificación en modo privado, no exista la necesidad de hacerlo. Entonces, la NFPA 72, cuando tú estudias cuáles son los requisitos de diseño e instalación del sistema de notificación, tú tienes opciones. Entonces, si no estás notificando en modo público, entonces no es obligatorio el uso de la estroboscópica, salvo que el área donde tú estés colocando la sirena exceda a los 110, 120 dBA de Sound Pressure Level, por ejemplo. ¿Ok? O si ocurriese que existan personas con discapacidades auditivas. De igual manera, acá nos dice, por ejemplo, en la sección 96362, donde la evacuación total de los ocupantes sea impráctica debido a la configuración del edificio. ¿Ok? Ya déjenme mover esto que me está estorbando acá. Y deban tomarse las debidas previsiones para notificar selectivamente al ocupante que se encuentre en otra zona para lograr la evacuación ordenada de todo el edificio, siempre que tal disposición esté aprobada por la autoridad competente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un edificio de gran altura, sería más prudente notificar en el piso donde se está generando la condición de emergencia y en los pisos de arriba y de abajo
para evacuar primero a esa gente y después, si se requiere, notificar al resto de los ocupantes. Ese es un ejemplo. En un hospital no hace falta y sería un delito, sería contraproducente notificar con sirenas, y yo he visto los diseños con sirenas y luces a toda la gente que está dentro del hospital. De hecho, fíjense ustedes que donde los ocupantes no sean capaces de evacuarse por sí mismos, por razones de edad, incapacidades físicas o mentales o restricción física, debe aplicarse todo lo siguiente. Primero, que se puede permitir el uso del modo operativo privado, como se describe en la NFPA 72. Es decir, que la detección no genera instantáneamente, como hace la mayoría de los diseñadores, una señal de alarma en todas las áreas. Porque, por ejemplo, si usted está en un hospital, ¿ok? O en un sanatorio, o en una cárcel, obviamente no puedes evacuar a todas las personas de una vez. ¿Ok? Entonces se puede hacer la notificación en modo privado, o solamente se notifican a los asistentes y el personal requerido para evacuar a los ocupantes, que pudiese ser, por ejemplo, que se genera una alarma en un quirófano, ¿sí? O en una habitación de un piso de un hospital, entonces le llega la alarma a la estación de enfermeras. Entonces la estación de enfermeras ve la alarma y llama al staff de seguridad y comienza la secuencia del plan de emergencia. Sería absurdo activar sirenas y luces estroboscópicas en un piso de un hospital, por ejemplo. Igualmente, la notificación del personal especificado debe incluir medios para para identificar fácilmente la zona, el área, etc. Entonces, ya esto es un tema de las características que debería tener esa notificación. Pero observe en estos 4 párrafos que la misma sección 9.6 le abre a usted un panorama muy amplio de posibilidades frente a la notificación. La notificación no necesariamente siempre es a todos los ocupantes, ¿ok? En todas las áreas, ni necesariamente siempre va a ser necesariamente con luces estroboscópicas, ni necesariamente tiene que ser en modo público para todo el mundo, puede ser en modo privado, ¿ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo chiquitico, ¿ok? Este ejemplo es más de orientación, de que si en realidad no me vayan a decir, no, que ese plano no me, no, ¿cómo es? No ejemplifica lo que te está diciendo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una biblioteca de 2 niveles por encima del nivel de descarga, con una carga estimada de 320 personas a ser construida en el 2023. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que estoy diciendo anteriormente, ¿en qué capítulo debo buscar yo? Vamos a ver si alguien me dice, ¿en qué capítulo tengo que buscar yo? Aquí hay una coctelera. Aquí Manfred Santamaría, estoy en acuerdo que deberían utilizar las 2 opciones visuales. Claro, eso cada quien lo define a su gusto. ¿Ok? La estrategia la define usted y usted la defiende. ¿De acuerdo? Estoy diciendo en estos casos pues que hay opciones en que no es necesario hacerlo. Y como nosotros explicamos en el curso avanzado de detección, si usted va a utilizar la notificación visual, si no es requerida, tiene que justificarla. Y tiene que diseñarla como si fuera notificación en modo público. Ok, entonces, de acuerdo a esto, ¿dónde debo buscar yo la clasificación en la NFPA 101 de esta ocupación? ¿En qué capítulo? De acuerdo a lo que hemos hablado. Capítulo 6, muy bien, María Elena. Perfecto, están following me. Silvio Rodríguez. Me encanta Silvio Rodríguez, aquí dice, ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Listo, perfecto, en el capítulo 6. Entonces, en el capítulo 6, me debe decir a mí qué tipo de ocupación es esta. Entonces, esta particularmente se puede obtener directamente por analogía. Bibliotecas, ¿ok? Muy bien. Ahora bien,
En el capítulo 6, cuando encuentro la clasificación de ocupación, me dice cuál es el capítulo que debo buscar. Entonces yo voy a salirme un momentico, de acá, ¿ok? Acá me dice reuniones públicas para conocer los requisitos de los capítulos 12 y 13. Entonces los capítulos 12 y 13 de la NFPA 101, cortesía de nuestro gerente de ventas, nuestro gerente administrativo, es la sección 12-13. ¿Ok? Entonces, cuando vamos al capítulo, todos están viendo mi lector de PDF, ¿correcto? Entonces, Sí, sí se ve. en el capítulo 12 me dice ocupaciones nuevas para reuniones públicas, capítulo 13, ocupaciones de reuniones públicas existentes. Cuando está construida actualmente la biblioteca, no. Entonces sería reuniones públicas nuevas. ¿Qué punto específicamente debo buscar? Entonces, acá, esto es reiterativo. Nosotros buscamos la sección punto 3 del capítulo y en la sección punto 3 buscamos lo referente a la protección que nos ocupa. En este caso, aquí están los requisitos de extinción, por aquí están los sistemas de detección y alarma, en la sección 12.3.4. Entonces, en la sección 12.3.4, del capítulo 12, ocupaciones nuevas para reuniones públicas, entonces acá me dice cuáles son los requisitos de iniciación, ¿ok? Iniciación y notificación. Entonces, acá voy a necesitar de ustedes para que, en función de lo que dijo inicialmente y lo que rajuñamos de la sección 9.6, que no lo podemos estudiar en profundidad, a ver si entendemos qué es lo que nos está diciendo acá iniciación. Entonces, teóricamente, acá tenemos una biblioteca de 2 niveles, 320 personas, ser construida en el 2023. De acuerdo al capítulo 12, ¿qué me dice la iniciación? La iniciación del sistema de alarma de incendios requerido debe hacerse a través de ambos de los siguientes medios. ¿Ok? Fíjense ustedes, la iniciación del sistema de alarma de incendio requerido debe hacerse a través de ambos de los siguientes medios. Medios manuales, de acuerdo con la sección 9621, es decir, tendríamos que volver allá y ver cuál es la sección 9621, pero básicamente la sección 9621 es esta. ¿Ok? Perdón. Me disculpan. 9611, iniciación manual de alarma de incendio. ¿Ok? A menos que esté permitido de otra manera en uno de los siguientes. Entonces, el requisito de la sección 12.3.4.211 no debe aplicarse donde la iniciación se hace por medio de un sistema automático aprobado de detección de incendios de acuerdo a la sección esta que está acá, que incluye la detección de incendios en todo el edificio. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Quién me dice qué significa esto? Medios manuales de acuerdo de tal sección a menos que esté permitido de otra manera en lo siguiente. ¿Ok? El requisito no debe aplicarse donde la iniciación se hace por medio de un sistema automático de detección de incendios que incluye la detección de incendios en todo el edificio. ¿Qué me diría esto? Que teóricamente no requiere un medio de manual de inicio si yo tengo protección de detección automática en toda la edificación. Interesante, ¿no? Yo estoy poniendo esto así como dejándole cosas para pensar después, para que ustedes se metan en la norma y lo revisen. ¿Ok? Igualmente, el requisito de esta sección no debe aplicarse donde la iniciación se hace por medio de un sistema aprobado de rociadores automáticos. ¿Ok? Que le incluye la detección y protección contra incendio en todo el edificio. Es decir, según entiendo acá, no requiero de un medio manual de inicio si yo tengo un sistema de rociador automático en toda la ocupación y esta está siendo supervisada por el sistema de alarma. Igualmente, donde se provee el rociador automático, el sistema de alarma de incendios se inicia por el flujo de agua del sistema de rociadores, aun donde se proveen estaciones manuales de alarma de incendio de acuerdo con esta sección. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo tuviese el caso, habría que revisar el requerimiento de extinción de que toda esa biblioteca está protegida con un sistema de rociador automático cuyo sensor de flujo estoy supervisando
pues yo pudiese colocar estaciones manuales y supervisión de los rociadores, y eso serían los mecanismos de iniciación permitidos para ese diseño. No estoy diciendo que no puedan utilizar otras estrategias de inicio. Ustedes pudiesen colocar detección automática en todas las áreas, si ustedes así lo desean, estaciones manuales y supervisión de rociadores. No estoy diciendo que esté malo hacerlo de una manera u otra, pero estoy diciendo que la norma te da estas opciones, donde dependiendo de mi estrategia, yo soy quien fijo la estrategia como diseñador, que cumplan con el requerimiento. Acá me dicen rápidamente, Marco Díaz, Silvio Rodríguez está riendo, yo sé que mi voz no es buena para cantante, por eso es que me dediqué a la ingeniería. Entonces, acá me dice Eduardo, en la planta proyectada en la pantalla, ¿cómo va con las personas que ocupan la par? La zona graficada en la parte superior, ya se pusieron a quejarse del dibujo. Le dije que el dibujo no lo representaba. ¿Okay? Me cierran, por favor, los micrófonos, le agradezco. Entonces, fíjense ustedes que acá me dice que el dispositivo iniciador debe ser capaz de transmitir una alarma a una estación receptora ubicada dentro del edificio, constantemente atendida. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es una estación receptora? Receptora. Es el que concentra todas las señales de los dispositivos iniciadores y toma una acción de control. No, una estación de receptora es ahí donde se sienta el guarda y donde está el panel, donde están las cámaras y donde está el monitor de las cámaras. Acá en Colombia se le llama centro de control, centro de seguridad, garita de control. Eso es una estación receptora. Le hago el comentario porque eso no está dentro de las definiciones de la NFPA 101 y puede generar la misma confusión que ustedes tuvieron ahí. Ay, perdón. La misma confusión que ustedes tuvieron ahí, también la tuve yo cuando en su momento estudiaba esto. La estación receptora es donde se siente. Cuarto de control, dice Abraham. Sí, un red de comunicaciones. Aquí dice Omar Andrés Novoa, a mañana comprar el balanceador de red. ¿Qué será ese balanceador de red? Bueno, entonces, de acuerdo. Entonces, fíjense ustedes que adicionalmente me dicen acá que en ocupaciones para normas públicas con carga ocupante de más de 300 debe proveerse detección automática en todas las áreas riesgosas que no estén habitualmente ocupadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi estrategia de detección va a ser, pues, hay rociadores y yo voy a colocar solamente supervisión de los rociadores y eventualmente estaciones manuales, si yo tengo más de 300 personas, yo debería agregar detección automática en ciertas áreas riesgosas que pueden ser cuartos eléctricos, sótanos, áreas no atendidas. Fíjense ustedes que acá yo tengo, combinando esto y en función del requerimiento de extinción que pueda tener la ocupación, yo puedo tener varias opciones para crear mi estrategia. Y una estrategia que puede ser costo efectiva o pues con todos los loops. ¿Okay? Por favor, quien tenga el ruidito me lo apaga, por favor. Entonces, gracias. Igualmente, fíjense ustedes que la notificación, el sistema de alarma de incendio requerido debe activar una alarma audible y visible en una estación receptora constantemente atendida, situada dentro del edificio cuando está ocupado, a los fines de iniciar las acciones de emergencia. ¿Qué quiere decir esto?
¿Qué quiere decir esto? El sistema de alarma de incendio requerido debe activar una alarma audible y visible en una estación receptora. ¿Qué es lo que definimos como estación receptora? El cuarto donde está el guarda, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, el sistema de alarma de incendio requerido debe activar una alarma audible y visible en una estación receptora constantemente atendida. Es decir, que la alarma debe reportarse en la estación del guarda. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y desde ahí, fíjense ustedes, de acuerdo a la sección 123433, la notificación del ocupante debe hacerse por medio de avisos por voz que cumplan con lo establecido en el 9639. Tenemos que entonces, ¿se dan cuenta? Que tenemos que constantemente ir a la sección 9, emitidos por la persona que está en la estación receptora constantemente atendida. Es decir, acá, y de hecho la NFPA 101 versión 2021 contempla que se puede utilizar inclusive pues o una interconexión entre el sistema de IVAX y el sistema de audio de la planta, o se pueden utilizar los sistemas de audio del sitio para la notificación. Entonces, me están siguiendo, ¿no? Concluyo. En el momento que yo hago el inicio de la alarma, yo tengo que notificar a todas las personas de la biblioteca, de acuerdo a la NFPA 101. No. No, la notificación se hace al cuarto de los guardas, le puse, en vez de estación receptora constantemente atendida, le puse cuarto de los guardas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y después del cuarto de guardas es que va a llevar a cabo el proceso de notificación por aviso de voz de las personas o los ocupantes. Es decir, no es directa, no es automática la alarma. Ahora bien, ¿qué pasa si no existe esa gente, esa persona ahí? Pues aquí la norma le da las opciones. ¿Ok? ¿De acuerdo? Nos dicen, por ejemplo, que la notificación a los ocupantes debe hacerse por medio de señales visibles, ¿ok? Emitidas por la persona que está en la estación receptora constantemente atendida, a menos que esté permitido de otra manera en la sección 2345. ¿Qué significa esto? Que eventualmente la notificación visual, ¿ok? Se activa desde la estación receptora, ¿ok? Pero que no es automática eventualmente la notificación en función del inicio de la alarma, ¿ok? Etcétera. Fíjense ustedes que acá me dice, debe permitirse que el aviso se haga por medio de una comunicación por voz o de un sistema de anuncios públicos, de acuerdo a la sección 96392. ¿Qué quiere decir esto? Que no quiere decir que necesariamente en esa biblioteca tenemos que instalar un sistema de notificación IVAX. Pudiésemos utilizar o el sistema de comunicación por voz o un sistema de anuncios públicos de paging que pueda tener la biblioteca para anunciar cosas. Y fíjense ustedes que si no puedo tener la estación receptora constantemente atendida, el cuarto de los guardas con el panel, me dice que donde la autoridad competente determina que no es práctico contar con esa estación, se deben proveer ambas de las siguientes opciones. Una, debe impartirse instrucciones de evacuación o reubicación transmitidas automáticamente, es decir, ahí sí estaría obligado a tener un sistema de notificación por voz con mensajes pregrabados. Y el sistema debe estar monitoreado por una estación de supervisión de acuerdo con FPA 72, que es básicamente que la señal se repite o se envía a una estación receptora. Entonces, fíjense ustedes, a manera de ejemplo, voy a pasar ahora estas partes pues un poquito más rápido. En líneas generales, aquí vamos a ver. Dice que no está monitoreado si no está el guardia. ¿Sí? En el cuarto de control receptor debe siempre haber un operador. Sí, eso es lo que debería haber. Y debería haber un runner también. Bueno, Omar, sí, ahorita revisamos todos estos comentarios, pero están buenos los comentarios, sí. Aquí en Colombia lo malinterpretan. Comenzando de que a los operadores tecnológicos parece que no les enseñan a usar los sistemas de alarma. Ok, entonces yo creo que ya captaron la idea, ¿no? Entonces yo tengo la biblioteca y me dice que es una ocupación de reunión pública y en el capítulo 12 aparecen los requerimientos de detección y alarma. ¿Ok? Que es lo que acabamos de ver, acá está simplificado.
¿Ok? Entonces, en todos estos casos, la notificación y el inicio me lo dice en este caso el código y me establece si puede ser manual, automático, si puede ser una simple supervisión, ¿ok? Etcétera. ¿Y cuáles son todas las condiciones de la notificación y el inicio? Aquí tengo otro ejemplo. Centro comercial y profesional de 3 niveles con capacidad para 100 locales. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la sección 6, esto sería una ocupación mercantil. ¿Ok? Centros comerciales. Y la sección mercantil está en los capítulos 36 y 37. Entonces, en el capítulo 36, ocupaciones mercantiles nuevas, aquí está la definición. Las ocupaciones mercantiles de clase A deben estar provistas con un sistema de detección de alarma de incendio de acuerdo a la sección 9.6. ¿Ok? Uy, ¿será que me equivoqué aquí en la clasificación? Bueno, me disculpo si me equivoqué, eso lo revisamos. Entonces, aquí me dice cómo debe ser la iniciación. La iniciación del sistema de alarma de incendio requerido debe hacerse mediante uno cualquiera de los siguientes medios. Ojo con esto que dice acá. La iniciación del sistema de alarma de incendio requerido debe hacerse mediante uno cualquiera de los siguientes medios. ¿Qué significa uno cualquiera? Que puedo escoger el que más me guste, ¿ok? O el que más se adapte a mi necesidad. Uno, medios manuales de acuerdo a la 9621, es decir, estaciones manuales. Un sistema aprobado de detección automática de incendio que provee protección en la totalidad del edificio y debe aplicarse a la disposición de la sección 9626. O un sistema aprobado de rociadores que provee protección en la totalidad del edificio y se debe aplicar la disposición 9626. Es decir, que la iniciación de alarma puede ser cualquiera de estas tres. ¿Okay? Cualquiera de estas tres. Para el caso de un centro comercial. La notificación, bueno, si clasifiqué bien esto, ¿no? Después revisamos eso. La notificación al ocupante. En todo momento en que la ocupación mercantil esté ocupada, el sistema de alarma de incendio requerido, una vez iniciado, debe llevar a cabo una de las siguientes funciones. O debe activar una alarma en toda la ocupación mercantil, o se puede permitir la secuencia de alarma positiva. La secuencia de alarma positiva es lo que se llama la verificación de alarma. Se activa un detector, se le coloca un tiempo de verificación y el guarda que hace la ronda o el runner va y verifica la condición de alarma. Si pasa un tiempo determinado y no se ha hecho un reconocimiento de alarma, entonces se genera pues la notificación en toda la ocupación si es el caso. E igualmente se debe hacer una notificación a los cuerpos de emergencia. ¿Ok? Al cuerpo de bomberos o la organización local para emergencias si hubiera. Fíjense ustedes que acá la iniciación tiene bastantes alternativas, pero la notificación no tantas. Entonces es probable que yo necesariamente, como la ocupación mercantil pudiese tener más personas y un cierto grado más de dificultad para la evacuación, yo sí requiero hacer una notificación automática o asistida. Fíjense ustedes que si vamos y revisamos y ustedes se meten en la norma y revisan, o en el handbook mejor, las características de un sitio de reunión son diferentes a los de un centro comercial, aunque existan personas que no son asiduas a la ocupación. Y no sé si alguien acá estaría dispuesto a decirme el por qué, en qué radica la diferencia. ¿Quién me dice? Vamos a ver. Aquí hay una respuesta en el chat. La capacidad de personas. Por ahí van los tiros, sí. La densidad ocupacional y también la forma como pudiesen estar las personas. ¿Qué pasa en las iglesias? ¿Qué pasa en los auditorios, en los cines, en los teatros? Que eventualmente no ocurre en un centro comercial.
que hay una, perdón, tengo que tomar agua, que hay una alta densidad ocupacional, pero también que eventualmente las personas tienen dificultades para comenzar el proceso de evacuación. Los medios de egreso, hay sillas, muchas personas pueden estar sentadas, ¿sí? Tienen que levantarse. Entonces, en el espacio donde, en un centro comercial, hay 10 personas, pudiesen haber 15 o 20 en una sala de reunión, en un área de reunión, ¿ok? Si van por lo menos a una estación del metro, una estación del Transmilenio, o sea, hay muchas más personas, hay más densidad y eventualmente hay más dificultad de evacuar que en un centro comercial. ¿De acuerdo? Entonces, es interesante, los invito a que hagan eso, ese estudio, que el hecho de que haya mucha gente no necesariamente implica que sea difícil de evacuar. La dificultad de la evacuación tiene que ver también con las características de la arquitectura, ¿ok? Y con las personas que están dentro del ambiente, ¿ok? Otro ejemplo que podemos utilizar son el IBC, que es el International Building Codes, ¿ok? Bien sea por insuficiencia de la norma, bien sea porque no consigo exactamente en la NFPA 101 lo que ando buscando. Pero entonces, ¿qué sucede cuando buscamos el International Building Code, el IBC? Que el IBC tiene otros objetivos en su alcance, ¿ok? Que no necesariamente son solamente la protección de vidas, ¿ok? Entonces, piensen ustedes que de acuerdo a la parte 1, sección 101, el alcance del código es básicamente aplicable a prácticamente cualquier cosa que se construya nueva, ¿ok? Y el código pretende que cualquier trabajo de cualquier tipo se realice en cualquier edificio, eso entre dentro del alcance del código. Es bastante, ¿cómo se llama eso? Ambicioso. Observemos en la sección 101.3 que el propósito del código es establecer los mínimos requerimientos para proveer un nivel razonable de seguridad, salud pública y en general medios de egreso, facilidades de medios de egreso, estabilidad, sanidad, etcétera, 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 y seguridad a la vida y a la propiedad del fuego. O sea, el código IBC intenta garantizar un grado razonable de protección y estabilidad estructural, etcétera, que preserve la vida y la propiedad. Entonces, como tenemos un objetivo adicional, que es la propiedad, la protección de la propiedad, eventualmente los requerimientos del IBC pueden ser diferentes a los requerimientos de la NFPA 101. Y los requerimientos del IBC pudiesen ser parecidos en algunos aspectos, no iguales, a los que están en el IFC, que es el International Fire Code, que creo que es una de las cosas que piensan adoptar aquí en Colombia en el futuro, si no tengo mal entendido. Entonces, como tengo un objetivo diferente, adicional, probablemente el IBC me pueda servir cuando mi objetivo no sea exclusivamente la protección de vida, sino también agregar protección a la propiedad desde el punto de vista del fuego. Entonces, eventualmente la estrategia de detección pudiese cambiar ligeramente en función del hecho de que yo necesito proteger también la propiedad. Entonces, la NFPA 101 es estrictamente protección a la vida, la IBC incluye la protección a la propiedad. Entonces, eso pudiese generarme a mí una diferencia en la estrategia que yo elija de diseño. Entonces, acá en el IBC, yo voy al capítulo 3 para el tema de la clasificación de las ocupaciones, que pueden ser igualito, exacto, por analogía, y luego voy al capítulo 9, sección 907, que es la que me interesa a mí, que es la parte de, ¿cómo se llama esto? De detección de incendios. ¿De acuerdo? Tanto para nuevos como para existentes. Es decir, el IBC aplica para ambos, no hay una discriminación. Rosibel, ¿qué Rosibel? ¿Será la amiga de mi esposa, Rosibel? Se quedó sin wifi. Me gustaría saber si la información. Sí, nosotros grabamos esto. El ingeniero Ibirno lo está grabando y pues entonces pues lo compartimos por nuestros canales. No sé si usted está en el chat de Telegram, pues ahí
Compartimos la grabación. Entonces, las clasificaciones de uso de las edificaciones se encuentran en el capítulo 3 en la versión 2018. ¿Ok? Y la clasificación de ocupación es la designación formal del propósito principal del edificio, estructura o parte del mismo. Fíjense ustedes que aquí es interesante porque pudiese no ser exactamente el edificio, sino una parte de él. Por ejemplo, ¿qué pasa en un hotel grande donde hay un salón de fiestas? Ese salón de fiestas eventualmente pudiese tener requerimientos de una sala de reuniones o un área de reuniones, pero está en un hotel que tiene una clasificación como que es residencial, si no me recuerdo. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 3 está la clasificación de uso, Occupancy Classification and Use. Y aquí me aparecen diferentes tipos de ocupación, pero a diferencia en el asiento 1, aquí pudiesen haber subclasificaciones que se llaman también subgrupos. Entonces, si ustedes revisan el IBC lo pueden consultar gratis, ¿ok? En el Building Council de Estados Unidos. Entonces, aquí están las clasificaciones y las secciones del IBC, repito, del 2018, a donde hacen referencia. No se preocupe, Rosibel, estamos para ayudarnos todos, entendemos todo. No se da cuenta que yo tengo 3 conexiones a internet y las 3 fallan al tiempo. Entonces, fíjense ustedes que la clasificación en la sección 3 tengo Assembly Group A, que es lo que se llama lugares de reuniones, y tengo 5 clasificaciones. ¿Ok? A1, A2, A3, A4 y A5. La Business Group, que es la B, que es la de negocios, no tiene más clasificaciones. La Educational Group E no tiene subclasificaciones o subgrupos. Tenemos la Factory Group F, que es F1, F2, que son fábricas. El High Hazard Group H, que es riesgo alto, que hay 5 subclasificaciones o subgrupos, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, para brindarle un ejemplo, las diferenciaciones en la clasificación, en algunos casos esas subclasificaciones requieren atención especial por 2 razones. Porque pueden variar los requerimientos de un subgrupo a otro y porque eventualmente bajo ciertas consideraciones se pudiese reclasificar una determinada ocupación en otro tipo de grupo o subgrupo. Entonces, en cada sección se discriminan las ocupaciones por áreas y o densidad de ocupantes y pueden reclasificarse en otros grupos. ¿Ok? Es decir, pudiese ser, por ejemplo, que una assembly en un edificio pudiese convertirse en parte del edificio si tiene un mínimo, está por debajo de un número de personas, por ejemplo. ¿Okay? No todos los grupos de ocupación requieren detección de incendios, que es algo que pudiese también generar un poquito de ruido a los principiantes cuando yo uso el IBC. Y yo sé que una de las preguntas que me van a hacer, ¿cuál es mejor? ¿El IBC o la 101? Pues depende del objetivo que usted esté buscando, depende de la información que usted esté buscando, depende de lo que le dé la autoridad competente. Recuerden que hay que invertir muchas horas haciendo análisis y estudios cuando las cosas no son muy claras. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes que en la sección 303.2, la ocupación del grupo A1 incluye usos de reunión generalmente con asientos fijos. A1, 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 A1 son grupos de reunión con asientos fijos. Pudiese el señor Saxba Delgado apagar el... Gracias. ¿Ok? Entonces, en algunos casos, están estas subclasificaciones. Entonces, el grupo A1, la ocupación del grupo A1 incluye usos de reunión generalmente con asientos fijos, destinados a la producción y visualización de arte escénica. Quiere decir cine, salas de concierto y sinfónicas, estudios de radio y televisión, etc. El A2 incluye usos de reunión destinados al consumo de alimentos y o bebidas, que incluye salas de banquetes, casinos, clubes nocturnos, restaurantes, cafeterías e instalaciones para comer, etc. Tabernas, bares. Entonces, A1 no es igual que A2. A1 pudiese ser un cine, A2 pudiese ser una discoteca, un bar. A3, la ocupación del grupo A3 incluye usos de reunión destinados a la adoración, recreación o diversión y otros usos de reunión no clasificados en otra parte del grupo A.
que incluiría galerías de arte, bowling, salones comunales. Es decir, que si yo clasificase un salón comunal acá en Colombia por la IBC, sería un A3. Salas de exposiciones, funerarias, invernaderos para plantas, etc. Gimnasios, piscinas cubiertas sin asientos para espectadores, canchas de tenis. Entonces A3 es como una clasificación un poco más amplia. A4 incluye los usos destinados a ver eventos y actividades deportivas bajo techo. Eso incluiría arenas, pistas de patinaje, piscinas, canchas de tenis. Y la A5 incluye uso de asambleas o de reunión destinados a participar en actividades en el aire libre, que pudiesen ser los estadios. Entonces el Estadio Campín o el Estadio Universitario de Béisbol en Venezuela o similares serían un grupo A5. Entonces fíjense ustedes que dependiendo del grupo pueden haber subgrupos. No todos los grupos tienen subgrupos, pero donde existen subgrupos hay que revisarlos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en la sección 907, hablan de los requerimientos de detección. Entonces fíjense ustedes que la sección 907.2 nos dice que donde sea requerido en los nuevos edificios de estructuras, se debe proporcionar un sistema de alarma instalado de acuerdo con la NFPA 72, ¿ok? Y de acuerdo con las secciones 907.2.1 a la 907.223, que es básicamente tipo de grupo, cuál es el requerimiento de detección, ¿ok? Fíjense que acá aparece un requerimiento que me dice que no debe haber menos que una estación manual provista en una locación para iniciar una señal de alarma, ¿ok? Ok, para sistemas que utilicen detectores automáticos, automatic fire detector, o dispositivos de detección de flujo como sensores de flujo. Si comparamos este requerimiento con el requerimiento de la 101 que vimos, uno de ellos que nos dice que pues pudiésemos omitir las estaciones manuales si tenemos protección total con detección automática. Fíjense ustedes que aquí aparece una diferencia. Entonces, quiero poner en contexto esto, que eventualmente, diseñada por el IBC, pudiese tener otra estrategia, que ya lo vengo diciendo, diferente de la que establece la 101. ¿Ok? Fíjense que dice que donde otras secciones de este código permiten la eliminación de las estaciones manuales debido a los rociadores, una sola estación manual debe ser instalada. Es decir, que para la IBC al menos debe haber una estación manual de alarma en toda la ocupación. ¿Okay? Observemos para el caso de la que estamos estudiando del análisis. Acá me dice el ingeniero, vamos a ver todas estas preguntas que están buenas. Yo voy a terminar esta parte por hoy para comenzar las preguntas y continuar la semana que viene. Entonces, fíjense ustedes que para el grupo de assembly que estamos viendo ahorita, que hemos estudiado ahorita, me dice que debe haber una estación manual que active la notificación del ocupante de acuerdo a la sección 9075, ¿ok? Para cualquier ocupación del grupo A, donde exista una carga ocupacional de 300 o más, o donde el grupo A, es decir, el área de reunión, la carga del grupo de reunión sea de más de 100 personas por encima o por debajo del nivel más bajo de descarga. Es decir, cuando tengo más de un piso hacia arriba o hacia abajo y tengo más de 100 personas, entonces se requiere esa estación manual. ¿Ok? De acuerdo, las ocupaciones grupo A no separadas de ninguna otra, de acuerdo a la sección 707 que tiene que ver con la segregación de las ocupaciones, debe ser considerada como una ocupación simple para los propósitos de aplicar esta sección. ¿Ok? Etcétera. Fíjense ustedes que aquí dice, porciones del grupo E ocupadas para fines de propósitos de reunión, deben ser provistas con un sistema de alarma como se requiere para el grupo E. ¿Cuál es el grupo E? Vamos a buscar aquí cuál es el grupo E. ¿Recuerdan cuál es el grupo E? El grupo E es educacional. Entonces, fíjense ustedes que acá, en esta sección, entonces, obviamente esto no se puede aprender de la noche a la mañana, esto hay que dedicarle mucho tiempo. Esto simplemente es un abrebocas, así como para decirle, mire, por aquí van los tiros. Entonces, fíjense ustedes
que las porciones de las ocupaciones del grupo E ocupadas por, ¿cómo se llama esto? Para propósitos de asamblea, deben ser provistas con un sistema de alarma de incendio como se requiere para el grupo E. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo un auditorio dentro de un colegio, que acá hay muchos casos donde puedes tener un auditorio grande para un colegio, entonces no aplicaría los requerimientos del grupo A, sino que aplicarían los requerimientos del grupo E. Entonces, como yo le decía al principio de esta sección, hay que tener mucho cuidado con las clasificaciones, porque eventualmente en cada uno de los requerimientos de la sección 907 pudiesen haber cambios de seña, como decimos nosotros, cambios de seña respecto al tipo de criterio que se debe aplicar para la estrategia de detección. ¿Ok? Fíjense ustedes que aquí hay una excepción para el grupo A que dice que las estaciones manuales de incendio no son requeridas cuando el edificio es equipado throwouts, es en toda la edificación, con un sistema de rociadores automáticos instalado de acuerdo a la sección 903, que tiene que ver con la protección de los edificios con rociadores automáticos. ¿Ok? Y la notificación a los ocupantes se activa a través de la notificación de zonas basadas en los sistemas de rociadores o los flow suites del sistema de rociadores. Observemos que en la sección siguiente existe un requerimiento adicional de iniciación cuando la ocupación tiene una carga grupo A de 1000 o más. ¿Ok? Entonces, acá dice que la activación del sistema de alarma de las ocupaciones grupo A con una ocupación, una carga ocupacional de 1000 personas o más, debe iniciar una señal utilizando un sistema de comunicación de emergencia de alarma y voz. Es decir, esto lo preguntó por acá una persona en el chat de Telegram que preguntaba que si era obligatorio. Pues eso depende del código. No todas las veces es obligatorio. Aquí estoy leyendo el IBC, habría que buscar en la 101 cuáles son los requerimientos de los sistemas de evacuación, pero aquí me dice que necesariamente después de 1000 personas, un grupo de assembly debería tener una notificación basada en alarmas de voz, ¿ok? Y aquí me dice que la excepción básicamente es que se puede sustituir por anuncios pregrabados, ¿ok? Entonces, basado en esto, gracias. Basado en esto, perdón, que tengo que tomar agua. Ok, basado en esto, la sección 9075 me habla sobre en general de los sistemas de notificación a los ocupantes, ok, y me dice que el sistema de alarma debe anunciar, ok, debe iniciar la notificación al ocupante bajo ocupación de acuerdo a las secciones 907. Cuando un sistema de alarma es requerido por otra sección de este código, este debe ser activado por rociadores automáticos, perdón, detectores de fuego, perdón, sistemas, ¿cómo es? Flow switch del sistema automático de rociadores, estaciones manuales o sistemas automáticos de extinción de incendios. ¿De acuerdo? Acá me dan otras opciones como lo que llaman la posibilidad de la preseñal, ¿ok? Que no es recomendada, ¿ok? Y de hecho en algunos estados de Estados Unidos es prohibida, ¿ok? Acá dice que es una opción de preseñal, no debe ser instalada salvo que sea aprobado por el Código de Incendios oficial, ¿ok? Y que si hay una preseñal, esa señal debe ser anunciada a una ubicación constantemente atendida, ¿ok? Por ¿cómo se llama esto? A una ubicación constantemente atendida, aprobada por el Código Oficial de Incendios del Estado, de tal manera que la notificación al ocupante pueda ser activada en el evento de un fuego. Piensen ustedes que en Venezuela la opción de preseñal es obligatoria en las estaciones manuales. Sin embargo, las preseñales no se permiten, sino bajo la autorización de una autoridad competente. Y eso, digamos que tiene su porqué. Igualmente, aquí me habla de las alarmas audibles y nos dan cuáles deben ser las características de las alarmas audibles y me establece que deben ser provistas y emitir un sonido distintivo. Obviamente, pues en Latinoamérica no hay un requerimiento tácito al respecto.
Y las excepciones, la alarma audible, no son requeridas en las áreas de cuidados intensivos o críticos del grupo I2, que son hospitales. Fíjense ustedes que acá nos permiten omitir en las áreas de cuidados críticos la notificación audible. Y así sucesivamente, ¿ok? Porque voy a dejar la presentación hasta acá. Muy bien, entonces, si nosotros aplicamos el IBC para la biblioteca que habíamos estudiado, esto sería una asamblea grupo A3, ¿ok? Por cuanto esto cae en la categoría de una biblioteca, ¿ok? Y entonces el requerimiento por la sección 97.2.1 es el que ya habíamos estudiado. Aquí nos dicen que requerimos una estación manual que active la notificación a los ocupantes porque tenemos más de 300 personas o más. ¿Ok? Pero si esto fuese protegido, ¿ok? Por un sistema de rociadores, esa estación manual no es requerida, sino simplemente la supervisión de los sistemas de rociadores. Y la notificación sería de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente en la sección 9075. Entonces, ese es, digamos, la metodología. La clase que viene, o el conversatorio que viene, entonces vamos a tocar algunos códigos locales, porque no vamos a alcanzar el tiempo para decir todo y no voy a andar a la carrera. Entonces, en estos códigos locales vamos a hablar básicamente de la NSR10 y del código peruano. Entonces, les dejo abierto el espacio para que la semana que viene me dejen, la semana que viene, ¿qué día? 31. 31. Sí, en la noche puedo. Sí. Dejamos abierto el espacio para que ustedes pues revisen todo esto y puedan consultar sus códigos locales y podamos trabajar con los códigos locales. Y vamos a introducir un poquito de lo que serían pues otros criterios que se pueden utilizar para trabajar el diseño de la estrategia. Entonces, en este momento yo voy a dejar abierto, vamos a revisar el chat y vamos a ver si hay preguntas, ¿ok? Y vamos a abrir el micrófono para las personas que quieran participar. ¿Me están escuchando todos o me quedé hablando solo? Sí, José. Creo, se te está oyendo, sí. Listo, entonces. Sí, por hoy sí, vamos a dejar la otra parte. Ok, muy la bien, semana sí, que viene. ya hora y media tienes, un poco más creo. Bueno, gracias por tu presentación, muy buena y clara como siempre. Vamos a darle paso a las preguntas. Yo no he visto acá en el chat preguntas, pero voy a darle otra revisión. Así, abuelo de pájaro, creo que no hay, sino una aquí al final. Espera, aquí al final. Escrita en el chat hay una, Sí, que es pero del esa señor Omar Andrés Novoa. ese es el compadre Novoa. En Colombia. Compadre. Usted sabe, está preguntando de Sí, cómo, no para fastidiarme a mí. está preguntando para ver si te agarra. Una concha de mango aquí. ¿Cuál es la pregunta de Novoa? Dice una consulta puntual. Ah, menos mal es puntual. De acuerdo a lo inmediatamente anterior, ¿usted en dónde ubicaría el Movistar Arena, que se usa para todo lo que usted mencionó y para lo que quiera usarlo quien lo toma en alquiler? Menos mal era puntual la pregunta. El Movistar Arena. Ya. Aquí hay otra de Franklin, que consultó de entre los sistemas de alarma dentro de la NFPA u otra norma se podían considerar como obligatorios los sistemas de comunicación masiva o sistema de voceo. No, no es obligatorio. Eso va a depender. Básicamente se requieren o en centros comerciales o en edificios de altura o donde usted considere o el código considere que las órdenes de, ¿cómo se llama eso? Los comandos de voz favorezcan la evacuación y no generen confusión como pudiese ocurrir con la detección, las sirenas normales. ¿Cuál es la pregunta de Novoa? ¿Dónde está? ¿En el chat o en el...? Está en el chat aquí, en el chat de Zoom, al final. Ah, ok. De acuerdo a lo inmediatamente anterior, pero es que, ¿qué dijo? Porque aquí está el guarda, pero no tiene idea de cómo usar el panel y leer.
Bueno, que estabas hablando de la clasificación y eso. De acuerdo a lo inmediatamente anterior, ¿usted en dónde ubicaría el Movistar Arena? Que se usa para todo lo que usted mencionó y para lo que quiere usarlo quien toma en alquiler. Eso sería un assembly A3 o A5, para ver. Eso sería... Sí, un estadio no Un solo se A4. usa para deportes, el estadio. Sí, no, pero es que el Movistar Arena era anteriormente un estadio, creo, y ahora lo convirtieron en un centro de espectáculos. Pero estaría Ah, entre el A4, porque son actividades deportivas bajo techo, y el, eh, el A1, entre un A4 y un A1. Porque en A1 es sitios que se utilizan con asientos fijos destinados a la producción y visualización de artes escénicas o películas. Incluiría salas de conciertos y sinfónicas, estudios de radio. Entonces eso pudiese estar entre un A1 y un A4, porque creo que ahí creo que también hacen actividades deportivas, algo así, no mal recuerdo. lo pueden Entonces, utilizar a veces también como sitios de culto, ¿no? Reuniones de este pues si tipo. se lo alquilan a los testigos de Jehová, me imagino que sí, Sí, por o eso. al, par de sufrir. Sí. O para oír Aquí, gaitas, o un conjunto de gaitas, una cosa. sí, va a amanecer gaitero. Sí, aquí dice don Omar que sí, que lo usan también para adoración, para eventos, pues sí, para lo que pague. ¿Sabes que el que paga la música pone la música que le gusta, ¿no? Exacto. Marco Díaz Marcos pregunta, Díaz, déjame leértelo. ajá, Se habla de que el RETI va a ser sustituido por otra norma. ¿Tenemos algo de información sobre esto? no tengo ni idea. Eso habría que preguntárselo al señor Wilson, ingeniero electricista que, no me acuerdo nunca el apellido, que tiene una empresa que se llama Litz. Él sabe mucho de eso, no sé. El RETI, que es el reglamento de instalaciones eléctricas acá en Colombia. Pero no sé si va a ser cambiado, no tengo ni idea. Eso no. Yo soy ingeniero electricista, pero yo no hago nada de electricidad. Se puede cambiar, Álvaro Osorio. Ajá, se puede cambiar un sistema de detección automático existente por uno manual teniendo en cuenta como criterio las condiciones ambientales del edificio. Sí, claro. Como le digo, la detección automática no es obligatoria en muchos casos. Entonces usted tiene que evaluar la edificación, el tipo de clasificación de la ocupación y en realidad qué es lo que se va a hacer. Fíjense ustedes, voy a compartir un momentico otra vez la pantalla acá. Y hay una parte de la presentación final que yo toco el tema. ¿Ok? Entonces, cuando se hace un estudio sistémico, un enfoque sistémico de la estrategia, ¿ok? Perdón. Cuando se hace un enfoque sistémico de la estrategia, esto lo vamos a repasar bien, ¿ok? La semana que viene. Cuando se hace un enfoque sistémico, yo establezco los objetivos y el enfoque de los objetivos, yo puedo tener como enfoque de los objetivos la protección de la vida o la preservación de la edificación, que son dos cosas muy diferentes, y una no implica la otra, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo preservar la vida y dejar que se queme el edificio, no me interesa el edificio. O puedo preservar la edificación a costa de la protección de la vida. Entonces, cuando yo tengo un enfoque único o combinado, pues yo tengo que hacer una estrategia que pueda satisfacer ambas. Entonces, yo esto me lo voy a obviar y voy a llegar directamente a unas imágenes que vamos a hablar la semana que viene. Fíjense ustedes que si yo tengo como objetivo enfoque de protección, la protección de vidas, y yo tengo una oficina ocupada y mi objetivo es evacuar a las personas, yo no requiero detección automática ahí. Con tan solo inicio manual es suficiente porque alguien de los que están acá va a ver el fuego, va a activar una sesión manual y se va a generar la evacuación. ¿Ok? Entonces, eventualmente pudiese tener para fines pertinentes la supervisión de los rociadores de tal manera de que
quizás de noche, o en áreas no atendidas, el sistema de rociadores se active y pues eso me genere también un inicio de una secuencia de alarma automática. Entonces, en el día, si mi enfoque de protección es la protección de vida, yo no requiero detección automática en su oficina. Pero de noche, probablemente, si mi enfoque es protección de vida, hay alguien que yo tenga que salvar aquí. No. Entonces, si mi enfoque es protección de vida, pues la detección automática no tiene sentido. Ni de día, porque hay personas, ni de noche, porque ese no es mi enfoque de objetivos. Entonces, a la pregunta del señor Osorio, si se puede cambiar, si usted o el código lo permite, que es a lo que estamos atados de manos acá, desafortunadamente en Latinoamérica, o si la propuesta que usted le hace es aceptada por la autoridad competente y lo permite. Obviamente, si usted lee el código y está haciendo un diseño con un enfoque prescriptivo, probablemente el cambio no sea obligatoriamente, pero no sea viable en todos los casos, pero pudiese existir la posibilidad de que así sea. Por ejemplo, en una bodega, ¿ok? En una bodega, un galpón, un warehouse, usted pudiese tener solamente para protección de vida, detección automática, perdón, detección manual. ¿Ok? Cuando hay personas ahí, hay un incendio, jalan la estación manual y se van todos. ¿Ok? Si las condiciones ambientales no permiten la detección automática y usted agotó todas las posibilidades de detección automática, si se lo está pidiendo el código o su estrategia la requiere o se lo está pidiendo una autoridad, es totalmente viable si es para fines de protección de vida solamente dejar la inicio manual, no hace falta la detección automática. Carlos Aponte, Valencia, ¿cómo está Carlos? Carlos trabaja hace montones de años allá en Valencia, Venezuela. Aquí dice Marcos Díaz, hablan que va a haber una fuerte influencia de contraincendios por la entrada del componente de emisiones termográficas. Bueno, Marcos, sería interesante conseguir a alguien que nos dé una charla de eso, porque yo estoy allí chino. El RETIE. El RETIE, sí. Tengo que preguntarle a Wilson. Siempre su donde, Álvaro. ¿Cuál es otra pregunta hay por ahí? No hay más preguntas, por lo menos acá en el chat del Zoom no hay. Vamos a ver en el Ay. grupo. En el grupo tampoco tenemos preguntas. Vamos a ver si, qué es vamos a lo ver si que... en Facebook. Ah, bueno, revisa. Déjame ver. ¿Qué es lo que dice Omar con la parte que malinterpretan acá en Colombia para que nos eche un luz sobre el tema y comparta aquí con nuestros otros colegas? Gracias, Felipe, por sus buenos comentarios. Tampoco hay comentarios, no hay consultas en Facebook. Hay comentarios, pero no consultas. Ah, ¿Alguien de los presentes quiere preguntar algo para permitirle hablar? Para que tome la palabra. Bueno, listo. Entonces, quedamos la programación para la semana que viene. Entonces, Para la semana que viene, parte 2, pues. sí, la Para parte 2. terminar de aclarar algunos puntos, porque a lo mejor algunos quedaron, no hacen preguntas porque quedaron inconclusos, quedaron fallos. Una preguntita antes de que cierre. Con respecto a lo que llamaba caracterización o estrategia, en la cual se tiene que definir los objetivos. Esto pudiera ser análogo a un análisis de riesgo del sistema. Sí, pudiese ser. Sí, señor. Lo que pasa En el sentido de que si es un análisis de riesgo, hablamos de que existe alguna metodología para determinar el nivel de riesgo o solamente las recomendaciones aplicables de la norma. Uy, tremenda pregunta, Jorge.
Pues sí, se pueden hacer. Lo que pasa es que en el análisis de riesgo cuantitativo, uno debe primero establecer las amenazas. Entonces uno tendría que jugar un poquito quizás con el anexo B, creo que el NFPA 72, que es la parte de desempeño, en cuyo caso el análisis de riesgo tendría que ser una evaluación de las amenazas, de las exposiciones a esas amenazas. Pero entonces eso lo tiene que combinar con los objetivos. Entonces el análisis de riesgo como tal, o pudiese tener sentido cuando se incluyen como formas de mitigar la exposición a los peligros el sistema de detección. Entonces, por ejemplo, lo que pasa es que en las ocupaciones hay un libro interesante que voy a ver si lo consigo y le doy el nombre para que lo busquen, que es un libro que habla sobre la metodología de diseño del sistema de fray en gas, que toca el tema. Si estamos trabajando en una edificación tradicional, ese proceso de caracterización es más simple. El problema es que la experiencia que mayoritariamente yo tengo y por la cual me contrata es para protección de industrias, ¿sí? Entonces en las protecciones de industria empiezan a haber muchos más problemas con respecto a la selección de la estrategia por múltiples razones. Entonces, cuando está trabajando en un edificio, una edificación que no es una edificación común, entonces la caracterización tiene mucho más peso y ahí pudiese haber un análisis de riesgo donde la estrategia de detección se utilice para mitigar el impacto o el efecto de las amenazas que usted está evaluando. Entonces ahí los objetivos están basados. Los objetivos siempre van a existir y son básicamente 4. ¿Ok? Y en función de lo que usted quiera de esos objetivos, en el análisis de riesgo usted evalúa cómo mitiga los diferentes niveles de riesgo o el impacto que pueda tener ciertos peligros, que es básicamente el riesgo. Entonces, déjeme reprocesar. Los objetivos siempre van a ser 4, básicamente, que son protección de vida, bienes, control del lucro cesante y preservación del acervo cultural o daño ambiental. Son 5 en realidad. Esos son los 5 objetivos. Esos objetivos usted los define a partir de algunos criterios que pudiesen estar eventualmente en la sección, ya le busco el número de la norma. Esa es la 550, la NFPA 550. La NFPA 550 y la 551. ¿Ok? La 550 es la guía para el árbol de decisiones y la 551 es la guía para la evaluación de riesgos. Entonces, una vez que usted establezca los objetivos, entonces, y haga los estudios de los peligros y las amenazas y el impacto de esas amenazas en las personas o los bienes, depende de eso, entonces usted pudiese establecer una determinada estrategia para mitigar una determinada amenaza o el impacto de una amenaza. Entonces, por ejemplo, que un incendio en un tanque de crudo, ¿ok? Sí. Eventualmente, la detección de llama sería una estrategia para mitigar un incendio cuya radiación pudiese dañar los alrededores mucho antes de aplicar un supresante, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ahí la estrategia basada en la protección de personas en primera instancia y luego de bienes en segunda instancia, la estrategia de detección de llama está asociada a mitigar una de las amenazas, que sería la del daño por radiación. Pero un análisis de riesgo como tal, así, que es como se hace para la parte de extinción, otras cosas, normalmente en detección no se usa. Ok, ¿Sí? gracias. Pero sí se puede utilizar como una metodología. Ok, bueno, entonces, pues lo dejamos para la semana que viene. A continuación, traigan sus dudas, sus... Sí, las inquietudes que quieran plantear ese día. Si tienen algún caso particular que les esté matando la cabeza, como dicen acá, también pueden consultar a ver si se les ayuda. Sí, claro, para eso estamos. Bueno, Muy señores. bien. Le Entonces dejo... lo estaremos igual notificando en el transcurso de la semana, confirmando pues el próximo evento para la próxima semana. Está bien, esto ha sido grabado
y lo colocaremos o lo colgaremos en YouTube, en nuestro canal de YouTube durante la semana. ¿Está bien? Recordarles la invitación a participar en los cursos programados por ILFIS, sobre todo los cursos de detección, principio de detección, alarma de incendio, y el curso avanzado de detección y alarma de incendio que dicta el ingeniero José Prada. Las inscripciones ya están abiertas y quedan pocos cupos, así que apresúrense a inscribirse. Gracias por su asistencia, que tengan todos unas muy buenas noches y seguimos en contacto. Muchos saludos, hasta pronto. Cuídense mucho, hasta luego. Gracias por su permanencia.